Buen día, estimados participantes. Bienvenidos nuevamente a este aprendizaje virtual donde conoceremos la importancia para prevenir diferentes formas de estigmatización, así como las medidas preventivas para evitar actos de hostilidad y la discriminación en los casos detectados por COVID-19 en el centro de trabajo. Muy bien, acompáñeme a esta capacitación. Muy bien, primero tenemos que conocer el objetivo, ¿no? El que tenemos que conocer la importancia de prevenir las diferentes formas de estigmatización y conocer las medidas preventivas para evitar actos de hostilidad y la discriminación en los casos detectados por COVID-19 en el centro de trabajo. Primero tenemos que conocer qué es el estigma social, ¿no? El estigma social en el contexto COVID-19 es la asociación negativa entre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características y una enfermedad específica. Esto puede significar que las personas sean etiquetadas, ¿no? Estereotipadas, que se las discrimine, que se las trate por separado y o que experimenten una pérdida de estatus debido a una percibida conexión con una enfermedad, ¿no? La importancia para prevenir diferentes formas de estigmatización en el contexto COVID, tenemos que tener en cuenta respecto al estigma social lo siguiente, ¿no? Este tipo de trato puede afectar negativamente a quienes tienen la enfermedad, así como a quienes lo cuidan, a sus familiares, amigos e incluso la comunidad. Las personas que no tienen la enfermedad, pero comparten otras características con ese grupo, pueden también sufrir estigmatización. El brote epidémico actual de COVID-19 ha causado estigmatización social y comportamiento discriminatorio hacia personas de cierto origen o contexto, así como hacia cualquier persona que se percibe haya estado en contacto con el virus. En otras palabras, es el miedo que excluimos a esas personas porque tuvieron la enfermedad o porque simplemente alguna persona tuvo contacto con algunas de ellas. ¿Por qué el COVID está causando tanta estigmatización? El nivel de estigma asociado con el COVID-19 se basa en tres factores principales. El primero es que el COVID es una enfermedad nueva y en torno a la cual existen todavía muchas incógnitas, ¿no? Segundo factor, tenemos que frecuentemente tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Y tercer factor, es fácil asociar ese miedo a los otros. Es comprensible que la población sienta confusión, ansiedad y miedo. Desafortunadamente, estos factores también están contribuyendo a alimentar estereotipos dañinos. Muy bien, ¿y cuál es el impacto que tiene esta estigmatización? El estigma puede debilitar la cohesión de la sociedad y llevar al posible aislamiento social de ciertos grupos, lo cual podría contribuir a una situación en la que sea más, no menos, probable que el virus se extienda. Esto puede llevar a mayores problemas de salud y a dificultades para el control del brote epidémico de una enfermedad. La, la estigmatización puede también llevar a que las personas escondan la enfermedad para evitar la discriminación. Es algo que no lo queremos tener, ¿no? Adicionalmente, la estigmatización puede impedir que las personas busquen atención médica en forma inmediata. Y por último, la estigmatización también puede hacer que las personas no adopten comportamientos saludables, ¿no? ¿Y cómo hacer para abordar el estigma social entonces? La evidencia muestra claramente que el estigma y el miedo en torno a las enfermedades transmisibles dificultan la respuesta a las mismas. Lo que sí funciona es contribuir la confianza en los servicios y consejos de salud seguros, mostrar empatía hacia quienes están afectados,
comprender la enfermedad en sí y adoptar medidas y prácticas eficaces para que las personas puedan ayudar a mantenerse a sí mismos y a sus seres queridos a salvo. La forma en que nos comunicamos sobre el COVID es crucial para apoyar a las personas a emprender acciones eficaces que ayuden a combatir la enfermedad y para evitar alimentar el miedo y la estigmatización. Es necesario crear un entorno en que la enfermedad y su impacto puedan ser discutidos y abordados en forma abierta, honesta y eficaz. Aquí detallamos algunos consejos sobre cómo abordar la estigmatización social y evitar que se agrave. Primero tenemos que las palabras importan, los sí y los no cuando hablamos del nuevo coronavirus, el COVID-19. Poner de su parte, ideas sencillas para ahuyentar estigmas. Y por último, mensajes y consejos para la comunicación. Veamos primero, las palabras importan. Cuando hablamos de la enfermedad del coronavirus, tanto ciertas palabras, por ejemplo, casos sospechosos, aislamiento, como cierto lenguaje pueden tener significados negativos para las personas y alimentar actitudes estigmatizantes. Pueden perpetuar presunciones o estereotipos negativos existentes, fortalecer asociaciones falsas entre la enfermedad y otros factores, crear miedo generalizado o deshumanizar a quienes tienen la enfermedad. Para esto, los sí y los no, incluimos aquí justamente algunos ejemplos en la utilización del lenguaje al referirse de la enfermedad del COVID-19. Si, por ejemplo, hable sobre la enfermedad del COVID-19, no vincule ubicaciones o etnias a la enfermedad. No se refiera a las personas que tienen la enfermedad como víctimas o casos de COVID-19. Por otro lado, tenemos que considerar que tenemos que hablar de personas que podrían tener el COVID-19 o personas que se presume tienen el COVID-19. No hable de sospechosos con COVID o casos sospechosos. Para el caso del sí, hable en forma precisa del riesgo de COVID-19 en base a datos científicos y a los consejos de salud oficiales más recientes. No repita ni comparta rumores infundados y evite utilizar lenguaje hiperbólico que puede generar miedo. Por ejemplo, plaga, apocalipsis, etcétera. Hable con tono positivo y haga énfasis en la efectividad de las medidas de tratamiento o prevención. Para la mayoría de las personas, esta es una enfermedad que podrán superar. No haga énfasis ni insista sobre puntos negativos y mensajes de amenazas. Es necesario que trabajemos juntos para ayudar a las personas más vulnerables a estar a salvo. Y por último, sí, haga énfasis en la efectividad de adoptar medidas de protección para prevenir contraer el nuevo coronavirus, así como también sobre la consulta temprana, el testeo y el tratamiento. Poner de su parte es algo también fundamental e importante. Los gobiernos, los ciudadanos, los medios de comunicación, las personas con influencia clave y también las comunidades tienen un papel importante de cumplir para prevenir y detener la estigmatización. Es necesario ser conscientes y considerados al momento de comunicarnos por las redes sociales y otros medios de comunicación, mostrando comportamientos de apoyo en torno a la enfermedad del COVID-19. Aquí algunos ejemplos y consejos sobre posibles acciones para enfrentar actitudes estigmatizantes. Primero, difunda los hechos. La estigmatización puede aumentar debido a un conocimiento insuficiente sobre cómo se transmite y se trata el COVID-19 y sobre cómo prevenirlo. Utilice lenguaje sencillo y evite la terminología clínica. Las redes sociales son útiles para que la información sobre la salud llegue a un gran número de personas. Utilicémosla con mucha responsabilidad. Amplifique las voces, historias e imágenes de gente local que ha experimentado el COVID-19 y que se ha recuperado o ha ayudado o ha ayudado a un ser querido a recuperarse.
para así enfatizar que la mayoría de las personas se recuperan del COVID-19. Y por último, conéctese. Existen muchas iniciativas para abordar la estigmatización y los estereotipos. Es clave conectarnos con actividades que ayuden a crear un movimiento y un entorno positivo que demuestre cuidado y empatía por todos. Y ahora tenemos los mensajes y consejos para la comunicación. La infodemia de desinformación y rumores se puede diseminar más rápido que el brote epidémico del COVID-19. Esto contribuye a efectos negativos, incluyendo la estigmatización y discriminación de personas provenientes de áreas afectadas por el brote epidémico. Se necesita solidaridad colectiva e información clara y practicable para apoyar a las comunidades y personas afectadas por este nuevo brote epidémico. Los conceptos erróneos, los rumores, la desinformación contribuyen a la estigmatización y discriminación, que dificultan los esfuerzos de respuesta. Ahora compartimos, por eso, justamente estos mensajes y consejos para la comunicación tienen que ser de la siguiente forma. Corrija los conceptos erróneos, pero acepte que los sentimientos de las personas y su subsiguiente comportamiento son muy reales, incluso cuando el supuesto del que parten sea falso. Promueva la importancia de la prevención, las acciones que salvan vidas, la examinación temprana y el tratamiento. Comparta narrativas compasivas o historias que humanizan las experiencias y luchas de los individuos o grupos afectados por el COVID-19. Y finalmente, comunique apoyo y ánimo para quienes están en la primera línea de respuesta de este brote epidémico: trabajadores de salud, voluntarios, líderes de comunidad, entre otros. La solidaridad colectiva y la cooperación global son necesarias para impedir una mayor transmisión y para aliviar las preocupaciones de las comunidades. La información basada en hechos, no el miedo, impedirá que se disemine la enfermedad del COVID-19. Aquí les comparto una infografía del Estado que justamente nos habla sobre el estigma social y el COVID-19. Nos dice lo siguiente: ponte en el lugar del otro, no estigmatices ni discrimines. El estigma social es la asociación negativa entre una persona y la enfermedad. El estigma puede generar que las personas sean etiquetadas y discriminadas. Todos podemos contraer el COVID-19, no importa la edad, género, etnia o condición social. Si hablas de personas con COVID, no te refieras a ellas como casos COVID. No digas que infectan a otros. Infórmate sobre cómo se previene, transmite o trata el COVID-19 a través de fuentes oficiales y confiables. Seamos solidarios y apoyemos a quienes nos necesitan. Recuerda que esta situación nos afecta a todos. Actuemos de forma adecuada y demostremos apoyo uno al otro. Muy bien. Muchas gracias y ahora vamos a ver el siguiente tema, que son las medidas preventivas para evitar actos de hostilidad y la discriminación en casos detectados por COVID-19 en el centro de trabajo. Para lo cual primero tenemos que revisar algunos conceptos. Número uno, la hostilidad. ¿No? Nos dice que la hostilidad es una postura defensiva y hasta reaccionaria ante alguna cosa. Por lo general, la hostilidad se asocia con una reacción negativa frente a algo o a alguien. En este sentido, la hostilidad se demuestra con mantener la distancia, cierto menosprecio y hasta actitudes violentas contra el objeto que la provoca. Y para el caso del concepto de discriminación, tenemos que es el trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, orientación sexual, entre otros. En ambos casos, los actos de hostilidad y discriminación son un tipo de violencia y maltrato entre nosotros como seres humanos, pudiendo causar problemas psicológicos serios. Muy bien, tenemos que hablar sobre la hostilidad y discriminación ante el COVID-19. Tal como pasa con la pandemia del VIH,
A muchas personas con COVID-19 ahora se les llama infectados y en casos de haber superado la enfermedad siguen espantándolos. Con mayor rapidez que los casos reportados por COVID-19 en el Perú, los videos, fotos, audios y hasta lista de nombres de posibles personas que han contraído el COVID-19 se transmiten en segundos entre miles de celulares por chat o en redes sociales. Tras los casos presentados, el pánico y morbo se apodera de muchos, sobre todo por conocer de quién se trata, dónde trabaja, vive, etcétera. Nadie quiere respirar cerca del mal llamado infectado, probablemente ante un legítimo temor de no contagiarse, pero mezclado muy a menudo con las ansias de conocer más allá de lo que se debe conocer. La privacidad de las personas, señores. Existen datos personales sensibles que tenemos que tener en cuenta. Para esto, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brindó recomendaciones para evitar que se vaya a afectar la privacidad de las personas con COVID-19. Recordó que compartir información sobre la salud de una persona, identificándola sin su consentimiento, es una infracción a la ley 29733, que es la ley de protección de datos personales, que puede ser sancionada con una multa de entre 21.500 y 215.000 soles. Advirtió que el COVID-19, además de ser un problema de salud pública, también puede traer algún daño moral y psicológico al revelar información personal como nombre, dirección, fotografía, historial clínico a través de los medios de comunicación o redes sociales sin su consentimiento. Tengámoslo en cuenta, señores. La importancia en el lenguaje es clave, señores, frente a la hostilidad y la discriminación. Acá les comparto una frase que nos dice que las respuestas que logran el éxito en las epidemias mundiales son siempre las que se basan en el respeto a los derechos humanos y el liderazgo de las comunidades. Contamos contigo. Hoy más que nunca necesitamos de la prevención ante el COVID-19. Muy bien, muchas gracias por su atención.